Hola, esto es El Desarmadero de Cuentos, un taller literario radiofónico. En cada episodio analizaremos un cuento metiéndonos adentro de su estructura, reconociendo sus partes, viendo cómo funcionan por separado y cómo se relacionan entre sí, con el mismo afán que teníamos en nuestra infancia cuando desarmábamos un juguete para investigar cómo funcionaba. A partir de lo que analicemos, voy a darles algunas propuestas para que escriban sus propios relatos. Mi nombre es Hernán D'Ambrosio, así pueden buscarme en Instagram y Twitter. También pueden seguir este taller literario radiofónico en Instagram. Estamos como El Desarmadero de Cuentos. Y pueden mandarme sus cuentos por mail a eldesarmaderodecuentos@gmail.com. Hola, esto es El Desarmadero de Cuentos. Hoy vamos a trabajar con La Culebrilla, un cuento de Juan Diego Incardona que forma parte de su primer libro, Villa Celina. Pero antes de desarmar el cuento, vamos a hablar un poco sobre su autor. Juan Diego Incardona nació en 1971 en Villa Celina, que pertenece a La Matanza. Empezó escribiendo canciones para bandas barriales y él cuenta que fue compañero del Piti Álvarez, el cantante de la emblemática banda Viejas Locas, en el secundario. Dirigió 2 revistas que fueron muy importantes en la primera década de este siglo, las primeras revistas digitales de Argentina, que fueron El Interpretador y La Perla del Oeste. Actualmente dicta talleres literarios y es director de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Sus libros están relacionados entre sí porque están ambientados en Villa Celina. Se habla de su obra como de la saga matancera. El primer cuento lo publicó en la revista El Interpretador, Los Reyes Magos Peronistas. Apareció en el 2005. El primer libro, Villa Celina, es del 2008 y son cuentos. Después le sigue El Campito en el 2009, que es considerada una novela, pero yo me voy a tomar la atribución de decirle libro de cuentos también. Le sigue Rock Barrial en el 2010, un libro de cuentos. Y cierra, o pretende cerrar, ahora van a ver por qué, la saga matancera con una nouvelle, Las Estrellas Federales, en el 2016. Digo que lo pretende cerrar porque en el 2021 publicó La culpa fue de la noche, que tiene algunos cuentos ambientados también en Villa Celina. Fuera de la saga matancera, publicó La cárcel del fin del mundo en el 2019. Algunas frases que nos permiten entender la concepción de la literatura de Juan Diego Incardona, en este caso van a continuar en la parte donde analicemos su obra en general, porque da definiciones muy concretas sobre su escritura. Pero empecemos primero por las cuestiones más de definición sobre temas, escritura y literatura que tiene Incardona. En una entrevista que le hicieron Julia Mengolini y Federico Sigliano para la revista Ñapalos el 15 de octubre del 2010, él dice que todo lo que no tenga literatura le interesa para literaturizar. Con respecto a la literatura en sí, para el Destape Radio, en el programa Fuera de Contexto, le dice a Luis Arranz y a Manuel Rodríguez: la literatura es un espacio de libertad en donde todo está permitido, desde lo más lindo hasta lo más horrible. Es interesante esta forma de ver la literatura, este permiso que nos damos para hablar de cualquier cosa, para abordar desde el horror hasta lo más feliz. Sobre la escritura, en una entrevista que le hizo Emilia Raciati para Infobae el 17 de enero del 2021, dice: cuando escribo siento que conecto con un ritmo, hay algo eléctrico en eso y me parece que la escritura también en un punto
va hacia zonas inexploradas. Ese es también el desafío de la literatura, no ir necesariamente hacia los lugares comunes, a los lugares que ya están subrayados o definidos, sino explorar, apuntar la linterna hacia la oscuridad y descubrir cosas. Acá vemos la búsqueda de lo nuevo. Esta frase, asociémosla a la primera, a esta idea de buscar la literatura en todo lo que no la tenga. Ampliar el horizonte y traer a la literatura lo que todavía no se trabajó. Esa es la búsqueda de originalidad, esa es la búsqueda del tema que nos identifica como escritores. La escritura de Juan Diego Incardona tiene muchos puntos interesantes, muchos puntos cercanos a nosotros. Él trabaja con el conurbano. Su obra está ambientada en el conurbano. Y le dice a Luciano Sousa, el 4 de septiembre del 2016, para la agencia Paco Urondo: es tan exuberante el conurbano, tan desproporcionado, que ocurre algo similar a lo del realismo mágico. No te alcanza el realismo y la realidad supera la ficción. Las herramientas que te sirven para aproximarte a algo de tanto tamaño son los géneros conjeturales, imaginativos, y que pueden producir simbolizaciones, como el fantástico y la ciencia ficción. Desborda de realismo el conurbano, y en ese desborde necesitamos representarlo a partir de géneros que le escapen al realismo. A veces la verosimilitud tiene más exigencias que la realidad. A veces es más difícil creer lo verosímil que lo real. Entonces acá es donde los géneros nos ayudan a expandir los límites y a contar una historia desde otra óptica. Esta oscilación entre el realismo y lo fantástico tiene una pata arraigada en nuestra historia, que es el peronismo. Ya les decía que el primer cuento de Juan Diego Incardona es Los Reyes Magos Peronistas. Y el peronismo aparece en toda su obra. Hay personajes que son peronistas, pero también aparece como un elemento más de nuestra cultura, como lo que es, más en el conurbano, una tierra peronista. Y a esta oscilación que les decía entre realismo y fantástico, también le agrega un tono épico, mitológico. Él construye una mitología barrial, suburbana. Él hace una obra fantástico peronista con un tono épico. Es una muy buena forma de abordar el conurbano. Su forma de escritura está asociada a las anécdotas, a la oralidad. Tiene la tónica del chisme. Y trabaja con las tradiciones, con referencias culturales y con supersticiones. Le dice también a Luciano Sousa en la entrevista que mencionaba antes: exageración y superstición fueron dos procesos claves, como martillo y destornillador, para armar el mundo de Villa Celina. Fue algo que no aprendí de las lecturas, sino mamándolo del mismo barrio, del relato oral, porque contar historias en la clase popular es algo cotidiano. Yo iba al almacén a hacerle los mandados a mi vieja y me encontraba a una señora sacándole el cuero a otra. Eso es una historia. Ahí vemos, ¿no?, cómo amplía el horizonte de la literatura hacia lo que no tiene literatura. Cómo acerca lo tradicional, las referencias barriales al arte literario. Y al realismo le agrega la hipérbole, la exageración. Y esto lo toma, según nos dice, de Roberto Art. Le dice a Emilia Raciati, el 23 de enero del 2021, en Telam: la hipérbole es un recurso que uso mucho, sobre todo cuando estoy trabajando textos realistas. Suelo extremarlos. Roberto Art fue el gran maestro de ese tipo de narrativas. Lo leí con mucha voracidad en su momento y un poco me influenció. Pienso en Los lanzallamas, El juguete rabioso, donde los personajes se vuelven extraños a través de las hipérboles. En un punto, lo que me pasa es que en mi barrio había una forma de contar atravesada por la exageración.
un poco mamé eso de escuchar tantas historias, los chismes, las historias en el almacén. Otra vez este ambiente, el almacén, el tono de las anécdotas, cómo las contamos con ese tono épico que les nombraba antes. Esa cuestión de agrandar lo que pasa, de generar el interés, de generar la emoción desde la oralidad, es lo que trae Juan Diego Incardona a sus textos. Entonces vemos una mezcla de registros, el tono popular en los diálogos, el tono literario en las descripciones. Hay una mezcla. Sus obras están ambientadas en la calle, muestran la comunidad, la experiencia colectiva. Y él aparece como personaje. Juan Diego, en su infancia, es el que nos cuenta los relatos. Por ejemplo, en El Campito, es el encargado de transmitir las historias que le cuenta Carlitos, el protagonista. Pero la centralidad está en la acción, no en los personajes, que giran en torno a lo que pasa. Asimismo, tenemos personajes con características mitológicas, personajes muy particulares. Por ejemplo, hay delegadas censistas, hay enanos peronistas, hay cuestiones tribales que se presentan en la obra de Juan Diego Incardona, como diferentes sectores de Villa Celina, de este conurbano mitológico, con diferentes características, dependiendo del lugar que visita Juan Diego o Carlitos en El Campito. Hay maestras, hay obreros, curanderos, perros rabiosos, un campito donde se juega al fútbol, pero también mueren niñas, fábricas cerradas, un cementerio de fábricas. Hay trabajadores mutantes, torneros que se reinventan en remiseros, pero también hay mutaciones productos de la contaminación del río y de las fábricas. Hay bandas de rock barrial tocando en las esquinas, y también hay basurales, barrios secretos con formas de bustos peronistas. Todo eso encontramos en esta saga matancera de Juan Diego Incardona. Pero vamos a desarmar el cuento. Vamos a ver cuáles de estos elementos se presentan en La Culebrilla. Empecemos por estas características, este esbozo que suelo hacer al principio, antes de meterme en la lectura, con determinados rasgos que podemos ver en toda obra, como son el narrador, el tiempo de la narración, el título y además un breve resumen para los que no leyeron el cuento, los que no quieren pausar el capítulo y leerlo. El narrador es en primera persona, es Juan Diego, es el niño que recuerda algo que vivió. Acá, a diferencia de los dos primeros capítulos, tenemos una ruptura. Los anteriores estaban escritos en tercera persona, una tercera omnisciente. Acá está la primera persona, más cercana, más íntima. El tiempo de narración es el pasado y tiene la forma del recuerdo. Se mantiene la mirada del niño. No hay un adulto explicando lo vivido, sino hay un niño viviendo ese recuerdo. Les voy a poner dos ejemplos de esto. En la esquina de Chilaveri y Gribone habían escrito algo que vi por primera vez el día anterior, cuando fui al correo a comprarle cigarrillos a mi papá. Decía, ni yanquis ni marxistas, peronistas. Ma, ¿qué son yanquis y marxistas? Los yanquis son los norteamericanos. Los marxistas es más difícil de explicar. Acá tenemos la mirada del niño, la que no entiende, no un adulto explicando el graffiti, sino simplemente la vivencia de ese graffiti y el pedido de explicación a la madre. Y acá tenemos también al peronismo como un elemento cultural, como un decorado en Villa Celina. La siguiente cita que explica esta mirada del niño. Habremos caminado 10 minutos cuando en una curvita nos encontramos un auto abandonado. Tenía el techo todo abollado. Me parece que era un Renault 12, verde. La parte de atrás estaba chocada. Le faltaban las 4 ruedas. Nos acercamos. Tenía escrito el capó con pintura negra. Siempre me quedó grabado lo que decía porque era algo simple. Eran las famosas 3A. Así, una al lado de la otra. A. Pa, ¿qué significa eso?
nada, vamos. Pasé la mano por el auto y Juan se enojó. Juan Diego, no toques nada, vení para acá. Otro graffiti, un elemento, un decorado del conurbano, como es un auto abandonado, sin llantas. Pero acá, el miedo, la AAA. Y el narrador no nos lo explica, simplemente nos lo transmite, con esa parquedad del padre. Nada, vamos, le dice. Y Juan que lo reta, no toques nada, vení para acá. Como si tocarlo despertara un monstruo, como en el cuento de Mariana Enríquez. Esa fantasmagoría que está ahí, latente, porque está asociada a una historia terrible. El título, La Culebrilla, está asociado con el problema que tiene Juan Diego, con la enfermedad que le agarra y toda la aventura que tienen que hacer para curarla. Así que el título se va desarrollando a lo largo de todo el cuento, en este caso. La estructura es clásica, como vimos en La Hostería y en El Milagro Secreto. Es lineal, tiene introducción, desarrollo y final, ordenado. Y en este cuento tenemos, como les dije, a Juan Diego, que recuerda cuando le agarró la culebrilla y tuvo que hacer una travesía a pie junto a su padre, su tío Juan, y una mujer llamada Rosa, hacia una villa sin nombre, buscando a una curandera para que le salve la vida. Y vamos a ver qué elementos de la superstición, de la cultura popular, qué elementos del conurbano encontramos a lo largo de toda esta aventura que viven estos personajes para curar a Juan Diego. Empecemos por la culebrilla. Primero se nos presenta el síntoma. Dice Juan Diego: tenía, ponele 10 años, puede ser 11. Me había salido una especie de sarpullido en la panza que se veía horrible. Eran unos granos gigantes, mezclados con otros más chiquitos adentro de una mancha roja que se alargaba hacia los costados. A mí siempre me daba alergia por jugar tanto en el campito, así que ya sabía lo que tenía que hacer: abrir el mueble del comedor y agarrar una pomada, Caladril o una parecida. Me la puse y esperé un rato que me calmara la picazón, pero en vez de refrescarme, empezó a arderme, cada vez más, hasta quemarme. Fui corriendo a la cocina. Ahí estaban Celina, Rosa y otra señora de la que no me acuerdo el nombre. Ahora que lo pienso, a esa mujer no la vi nunca más. Al verme se asustaron. Celina se puso de pie. Rosa dijo: le agarró la culebrilla. La otra señora le dijo al oído a Celina, pero yo escuché: Celina, como el barrio se llamaba mi vieja, si se le juntan las puntas se puede morir, hacelo ver. Acá está el síntoma, el sarpullido, la amenaza de la muerte si se juntan las puntas. Después viene el diagnóstico y la derivación. Van a ver una curandera que es vecina y dice: me levanté la ropa. Porota se agachó un poco para ver mejor. Después de un rato se levantó y se agarró la cabeza. Por Dios, ¿cómo se te metió una cosa así? Yo no sabía qué contestar. ¿Lo puede curar?, preguntó Celina. No, no puedo. Flor de culebrilla se agarró. Capaz que se la contagiaron. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó Rosa. Mirá, ni se les ocurra llevarlo al médico, porque para estas cosas son unos inútiles, no entienden nada. Te dicen que es un herpes, un zóster, cualquier cosa, y le van a dar un montón de remedios que no le van a servir. Solo vas a gastar plata. La miró fijo a Celina. Y el chico va a seguir igual, o peor. Déjame pensar. Nos quedamos todos callados. Yo no aguantaba más la picazón. ¿Qué haces, nene? Ni se te ocurra rascarte, me retó Porota al ver que me pasaba la mano por la panza. Agarró una silla y se sentó. Después le dijo a Celina: lo tenés que llevar con una señora que le dicen La Chola y que vive pasando las achiras. Es boliviana. Ella va a saber qué hacer. Llévalo rápido, antes de que se le junten las puntas. Esta primera curandera lo deriva a otra, que puede curar el problema. Y le advierte sobre los médicos. Acá tenemos la superstición. No lo lleves a un médico, no lo va a saber curar. Al contrario, no, va a seguir avanzando la enfermedad. Entonces tienen que ir a buscar a una segunda curandera, que es la que resuelve este problema. Pero la cura es secreta y está muy bien trabajada en el cuento. Dice: me empezó a agarrar mucho sueño. No recuerdo bien qué pasó.
Solo tengo grabada la sensación refrescante de su mano en mi panza. Me quedaba dormido, pero nunca del todo. Acá se me hizo una laguna. Me acuerdo que después estaba en el otro ambiente, en el primero, cerca de la puerta. En los días siguientes, la culebrilla se fue muriendo. Menos mal, porque el ardor era insoportable. Entonces, vemos el síntoma, vemos el sarpullido, está descripto. Vemos la amenaza de muerte si se juntan las puntas, pero la curación es una laguna. Acá Juan Diego no sabe qué pasó, pero sabe que se curó y recuerda la aventura. Es interesante cómo en el cuento se plantean las dos curanderas, cómo cada una tiene un lugar especial desde el cual trabaja. Veamos la primera, Porota. Porota vivía a la vuelta de casa, caminando 2 cuadras sobre Guiribone. Ella siempre nos tiraba el cuerito a mis hermanas y a mí, o nos curaba el empacho con una cinta de medir. También lo curó a mi tío Salvador una vez que lo ojearon. Me gustaba ir a su casa porque tenía conejos y me dejaba darles de comer. La casa estaba llena de adornos. Tenía un montón de caracoles, cuadritos y estampitas pegadas en las paredes. La primera curandera, como veíamos, una vecina, alguien cercano, alguien de confianza, que hace curaciones tal vez más normales, la ojeadura, el empacho. Mi abuela, vamos a decir entre paréntesis, era una gran curadora de empachos. Y yo quise que me transmitiera ese conocimiento que se pasa de boca en boca el 24 de diciembre a la noche y en secreto. La segunda curandera, cortando el paréntesis, tiene otro lugar. Hay un señor que les muestra una casilla que tiene baldes encima del techo y van ahí. Es otra casa, dice el cuento. Entré con Rosa. El lugar era chiquito. Había muchas más estampitas que en lo de Porota. Creo que estaba todo empapelado de imágenes, que no se veía ningún pedazo de pared. Pasamos una cortina de colores y entramos en una pieza. En un colchón tirado en el piso estaba la chola. Yo pensé que iba a ser una señora muy vieja, pero nada que ver, todo lo contrario. No creo que tuviese más de 30 años. Era muy linda. Tenía el pelo largo y lacio, de un negro brillante. Sus ojos eran achinados. Sonreía. Otro ambiente, otra curación, otro trato también. Ella lo espera acostada. No hay esta formalidad vecinal, esta confianza con Porota. Como cuando hablaba de los rasgos generales de la obra de Incardona, acá vamos a ver que los diálogos son coloquiales, que reproducen el habla de la calle. Y me interesa marcarles especialmente uno porque vamos a ver una habilidad narrativa para que con pocas palabras marca cómo se define, a quién le habla cada personaje. Dice el diálogo: me dijo la chola, vení, acércate. Rosa le dijo, tiene una culebrilla. La chola me dijo, mostrame. Rosa le dijo, nos mandó la Porota. La chola me dijo, ponete las 2 manos sobre el pecho. Rosa le dijo, ¿puede curarlo? La chola me dijo, ahora vas a sentir un frío, pero no te preocupes, que no pasa nada. Rosa le dijo, ¿quiere que espere afuera? No, le contestó la chola. Mejor siéntese ahí. Bueno, para curarlo hay que traerlo varias veces, ¿no? No, con hoy alcanza. Después la chola le dijo a la nena, tráeme ajo. Ven acá cómo en muy pocas palabras Incardona nos muestra que la chola le habla a Juan Diego y Rosa le habla a la chola. Al principio de la conversación, la chola no le da ni pelota a Rosa y al final le responde. El diálogo se normaliza al final. Al principio están los cortes. Me dijo, le dijo, me dijo, le dijo. Es un recurso que con mucha síntesis nos sitúa en ese diálogo, en lo cortante de la chola, en la forma en que Rosa trata de explicarle, pero ella ya sabe todo, por eso le habla a Juan Diego. Y a lo largo de este cuento, cuando tienen que hacer un viaje caminando para ir hasta la casa de esta segunda curandera, Juan Diego Incardona nos va ambientando la historia con rasgos asociados al conurbano. Hay una mezcla de un paisaje hiperbólico
pero con elementos realistas. Algunas cosas que aparecen son, como vimos al principio, los grafitis, el peronismo, la AAA. Hay casas sin timbre, hay vías de tren, hay autos abandonados, autos quemados. Aparece un ciruja pidiendo cigarrillos y también una jauría de perros. Acá vamos a leer esta jauría. Dice el cuento: nos acercamos, parecía un lugar vacío. De pronto, un perro negro muy grande se nos vino encima. Nos ladraba y nos mostraba los dientes. Nadie se mueva, pidió Juan. Enseguida llegaron más perros, muchos perros, que empezaron a rodearnos y a ladrar como locos. El ruido retumbaba como en el otro campito, como si acá también estuviéramos en un lugar cerrado. Un hombre se asomó de una de las casillas de adelante. ¿Qué necesitan? Venimos a ver a la chola. ¡Negro!, gritó el hombre. El perro más grande volvió para la villa. Los otros lo siguieron. La jauría, una amenaza, algo común, pero contenida por un hombre que, cuando descubre que estos visitantes no ponen en peligro al barrio, los contiene y los perros se van. En la geografía de este viaje vamos a ver cómo se mezclan lo realista y lo hiperbólico, cómo empezamos con lugares reconocibles y el paisaje se va enrareciendo con el correr del relato. Primero se encuentran con un alambrado, una escena típica de alambrado, que alguna vez cualquiera vivió. Dice el cuento: caminamos por Giribone y después de San Pedrito hasta la curva. Ahí doblamos a la izquierda por la calle Muerta y después le dimos derecho hasta que nos chocamos con los alambrados del Club Banco Hipotecario. Salvador separó 2 alambres y los mantuvo bien abiertos con las manos para que pasáramos. Lo hicimos de a uno, despacio, porque el alambre era de púas. Ninguno hablaba. Una vez adentro, enfilamos para el fondo, donde estaban las últimas canchas de fútbol. Íbamos a paso normal, mi viejo apenas adelante. Me encanta esta cita, me hace acordar cuando mi papá me hacía colarme en algunos autódromos. Para no pagar entrada pasábamos un alambrado y nos metíamos, entrábamos directo a los boxes para ver la carrera. Lo que sigue, terminando, otro paréntesis, hoy estoy un poco tal vez nostálgico, tal vez Incardona me lleva a mi infancia en el conurbano y entonces asocio este cuento con recuerdos propios. Pero volviendo al cuento, después del alambrado aparecen unos yuyos, un descampado. Dice: salimos del banco hipotecario y caminamos uno atrás del otro entre los yuyos. Menos mal que todos teníamos pantalones largos, porque había muchos cardos y otras plantas con espinas. Poco a poco las zapatillas se me fueron llenando de abrojos. Y después de este paisaje realista, de esto que todos hemos vivido alguna vez, se empieza a enrarecer. Aparece un basural que es un precipicio. El precipicio, anunció mi papá. Era la primera vez que estaba ahí. La verdad que me impresionó. Me parecía inmenso y muy empinado. Era una especie de tosquera que tenía unos 400 metros de diámetro. No sé si todavía existe, ni por qué ahí nunca se formó una laguna con la lluvia, como pasa en otros lados. Bordeamos por la izquierda. En el pozo humeaba una montaña de basura. No había nadie aparte de nosotros. Unos pájaros negros volaban haciendo círculos, como en las películas. Un basural enorme, gigante, hiperbólico. De a poquito va enrareciendo el relato. Todos conocemos los basurales, estas especies de tosqueras, como dice Incardona, llenas de basura. Pero acá tiene un diámetro de 400 metros. Y después del precipicio empieza lo fantástico. Una calle en el medio de la nada. Era rarísimo. Una calle en el medio de la nada, rodeada de cañaverales. En las ranuras de los bloques de asfalto crecían pastos y flores silvestres. Y a partir de ahí va más allá, dice el cuento. Parece que en estos campitos hay toda una red vial que está abandonada. Por lo que sé, la mandó a construir Perón. Iba a reunir varios barrios que estaban planificados para esta zona y que estarían divididos en circunscripciones y en secciones, igual que Ciudad Evita. ¿Y cómo sabes eso?
Me lo dijo Mariano, el que trabaja en la municipalidad. ¿Qué Mariano, el boxeador? Sí, según me contó, cancelaron el proyecto con la Libertadora, así que estas calles quedaron abandonadas. No sabía. ¿Viste que si mirás Ciudad Evita desde el cielo tiene la forma de Evita? Sí, y bueno, Mariano me dijo que estos barrios iban a tener la imagen de San Martín, de Rosas, supongo que también de Perón. Una mezcla entre la realidad y lo fantástico. Verdaderamente podemos ver el perfil de Evita diagramado en Ciudad Evita. Y verdaderamente la Libertadora cortó el sueño peronista, bombardeó a nuestro pueblo. Pero a esto Juan Diego Incardona le agrega otros bustos retratados en ciudades: San Martín, Rosas, tal vez Perón. Qué hermosa Argentina sería la de Incardona, en ciudades como caras que se ven desde el cielo. Después de esta digresión fantástica, el cuento retoma las referencias más realistas. Eucaliptus como puntos de referencia, una loma que se atraviesa para llegar a la villa sin nombre, que algunos llaman la Sudoeste, donde está la Chola. Dice el cuento: otra vez tuvimos que subir una loma. Cuando llegamos a la parte de arriba, vimos la villa. Era un lugar compacto, las casitas todas pegadas, cerca de una vía. No entendía por qué estaban tan juntas, ya que alrededor había bastante espacio. Vista desde ahí parecía tener la forma de un dibujo. Me hacía acordar a una de las manchas de humedad que tenía en el techo de la pieza y que siempre miraba antes de dormirme. El registro más realista. Ya no un busto, una mancha, una villa, casas amontonadas. Entonces, repasando, vemos cómo en este cuento confluyen las supersticiones, la culebrilla, los personajes de nuestras ciudades, las curanderas, con su forma de resolver problemas que escapan a la medicina. Y vemos en la geografía paisajes reconocibles, elementos de nuestras ciudades y también cosas fantásticas, cosas exageradas, hiperbólicas. Y sentimos en la literatura de Incardona al peronismo, cómo está presente en nuestra vida, cómo está presente en las ciudades. Pasando a las propuestas de escritura, les recuerdo que pueden mandarme sus cuentos a eldesarmaderodecuentos@gmail.com, donde los leeré con gusto y les devolveré mis humildes observaciones y sugerencias. La primera propuesta es que construyan un espacio geográfico, un pueblo, una ciudad, ambientado en el conurbano. La segunda es que escriban un cuento donde estén presentes las supersticiones, los curanderos, no con tanta impronta como en la propuesta de Mariana Enríquez, donde aparecían seres del folclore argentino, sino más bien cuestiones más de la vida diaria, como son la ojeadura, como son el empacho, esta presencia de malestares que se curan de formas alternativas, o, ¿por qué no?, alguna macumba o alguna forma rara que tenemos en nuestras ciudades y que escapan a nuestra propia concepción, digamos, de lo real. La tercera propuesta es que trabajen con recuerdos de la infancia, que construyan una voz, un niño o una niña que viva el recuerdo, no con la mirada del adulto, sino con esta interpretación infantil, esto que queda librado a lo incierto, esta forma que tienen los niños de mirar sin entender o de crear sus propias explicaciones. Y la cuarta es que escriban sobre una aventura, un viaje hacia lo desconocido con algún tipo de objetivo. Esta ya es más abierta, pero pueden usar más de una propuesta para escribir su cuento. Ninguna anula a la otra, al contrario, creo que entre sí se van enriqueciendo. Les vuelvo a decir que pueden mandarme sus cuentos a eldesarmaderodecuentos@gmail.com. También pueden seguirme en Instagram, búsquenme como Hernán Ambrosio, también estoy en Twitter. Y especialmente sigan este programa, este taller literario radiofónico. Estamos en Instagram como El Desarmadero de Cuentos. Para ir cerrando, algunas recomendaciones relacionadas con Juan Diego Incardona.
pueden entrar a la página El Cohete a la Luna, donde hay varios artículos escritos por él. También, como les sugerí en el programa de Mariana Enríquez, pueden entrar a YouTube a el programa Conurbano, que fue realizado por Canal Encuentro en 2017, donde hay una entrevista muy interesante a Incardona. También pueden entrar a la agenda cultural de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ya que él es quien está a cargo de ella. Pueden visitar el Museo Evita, en honor a Perón, al peronismo del conurbano. Está en Capital, pero bueno, no podemos tener todo en nuestro querido conurbano. Está en la calle La Finur, al 2900. Relacionado con el conurbano, les sugiero que sigan en Instagram a la página de Walking Conurban, que como Juan Diego Incardona nos muestra este realismo mágico que tenemos en esta zona tan hermosa, tan variada, tan diversa, con tanta magia. Y por último, les recomiendo, pueden ir a Spotify o a YouTube, al canal de El Sonido de la Furia, y buscar el capítulo sobre Villa Celina que hicieron estos dos geniales conductores en el 2017. Espero que les haya gustado el programa y que se les ocurran muy buenos cuentos a partir de las propuestas de escritura. Quiero agradecerle a Radio Atilra por el espacio y especialmente a Nahuel Nores por el aguante, por ocuparse del laburo de diseño, por la edición, por hacer todo lo difícil. En el próximo capítulo vamos a trabajar con Intemec, de Selva Almada. Hasta la semana que viene.